Buenas noches a todos los presentes, gracias por venir. En esta ocasión vamos a presentar una obra en particular, cuyo título es La muerte del sol o Atahualpa. Voy a hacer una breve semblanza del autor para luego empezar. Sobre el autor, Millán Picouto, Ourense, 1949. Él es poeta, dramaturgo y compositor. Contribuyó en los años 70 al renacimiento del teatro gallego. Desde el año 2001, Ediciones Linteo de España está realizando la edición de su obra dramática completa. El trabajo literario principal y más constante de Millán Picouto es la escritura de una serie de obras dramáticas, de las cuales la publicación de Ciclo de Venus, en el 2001, inauguró la edición entera, organizada todas estas en ciclos planetarios. Siguieron a continuación, en ese orden, Ciclo de Mercurio, 2002, Ciclo de Tierra, 2006, Ciclo de Marte, 2007, cuya obtención del premio Asociación de Escritores en Lengua Galega, 2008, o sea, lengua gallega. Posteriormente continuó el Ciclo de Júpiter en el 2008, Macrocosmos 2009, cuya traducción de las obras mencionadas fueron al castellano, ya con el Ciclo Saturno en el 2013. En estas obras tienen cabida temas como el amor y la muerte, la eterna danza de la vida y del sueño, el ocaso de la Roma republicana, la historia de Galicia, el reino de Bretaña del rey Arturo, la ruina de la isla de Pascua, Ourense en la Baja Edad Media, el Japón de los samuráis y China bajo el poder mongol, así como la Islandia vikinga. Como ustedes verán, Millán ha recorrido la historia desde la ficción y desde la creación, ¿no? Con fines didácticos, publicó también Escola Coral de Poesía y de Música en el 97. Su obra poética está recogida en obra lírica completa en el 2000. Bueno, esa fue una breve semblanza sobre el autor, y a continuación voy a dar algunas de mis impresiones sobre esta obra, que por cierto, déjenme decirles que yo me siento gratificado, muy honrado de presentar una obra de tan gran magnitud, porque desde el momento que la leí me transporté en el tiempo, me transporté en la poesía y me sentí vivo, porque descifré quizás muchas incógnitas que uno puede tener a lo largo de su vida en cuanto al tema histórico, en cuanto al tema poético y en especial en el tema filosófico. Incluso esta obra nos invita a filosofar. Por lo general, actualmente optamos por ejercer un rol a veces meramente materialista, ¿no? Meramente pegado a lo terrenal, al tiempo que se va, que se escabulle, y tenemos que cumplir nuestros roles. Al leer esta obra de Millán, creemos todavía en la belleza y creemos en el lirismo, ingrediente fundamental para vivir mejor. Bueno, empiezo un poco citando la obra. Este libro contiene 5 obras juntas. Son 4 tragedias y una comedia, como para contrastar un poco la parte dramática, ¿no? La primera tragedia, muy fundamental, dicho sea de paso, es La muerte del sol o Atahualpa. En ella develamos la destrucción de nuestra cultura originaria, la gran cultura incaica, trascendente, que no requería de ninguna otras culturas para desarrollarse, trascendente en arquitectura, en sociología, en ingeniería, en política. Entonces, era un mundo realmente muy bueno. Sin embargo, como todos lo sabemos, en un momento dado vino la conquista, siglo XVI, y Atahualpa, como uno de los últimos incas,
tuvo que afrontar en un contexto muy difícil, ¿no? Atahualpa, como todos saben, había terminado una guerra civil, había vencido a su hermano Huáscar, que fue elegido por el padre para ser el emperador de la ciudad imperial. Por lo tanto, él fue confinado simplemente a administrar Quito, la parte más norte. En ese momento llegaron estos barbudos, llamados barbudos, ¿no?, por el autor también, los españoles que llegaban en unas naves a través del mar y aprovecharon la coyuntura, por decirlo de alguna manera, para poder satisfacer sus necesidades de poder. En esta obra, por eso en la primera tragedia, más o menos se devela la destrucción del Imperio Inca, pero no a través de ellos, sino a través de estos invasores. Déjenme decirle que Atahualpa, en esta primera obra, es un personaje magnánimo. Muchos de nosotros que podemos haber hurgado la historia a través de los famosos cronistas, no sé, el Inca de Garcilaso, Huamampoma, Sisa de León, tenemos una serie de contrastes, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que Atahualpa jugaba ajedrez con Pizarro, por decir, ¿no? Y que decidieron su muerte porque él ganó una partida porque en un solo día aprendió el ajedrez occidental. Otros dicen que fue... estuvo en un juicio sumario con 20 magistrados. Finalmente, en esta obra, el autor nos ilustra el fin de Atahualpa a través de la decisión de tres personajes, propiamente Francisco Pizarro, su socio, Hernando de Soto, y el fraile, ¿no?, el representante de la iglesia, que era Vicente Valverde, que por cierto la iglesia acá cobra un papel sutil y al mismo tiempo revelador. ¿Cuál era el interés de la iglesia en ese contexto? A la iglesia le interesaba adoptar nuevas almas para poder creer en el Dios cristiano. Entonces el imperio incaico era una plaza atrayente, ¿no?, para poder someter a ellos al Dios cristiano. En alianza con la corona de España y los políticos, a través de estos hidalgos o soldados que solamente tenían ambición de poder y de riqueza. Francisco Pizarro ya creo que no necesitaba en esas épocas mucha riqueza, pero sin embargo encontró en las Indias una mina de oro, pues. Una cosa muy particular, quiero decirles de que la estructura de su narración poética es realmente impresionante. Yo me atrevería a decir de que Miñán es un autor del siglo XVIII. Me hace acordar un poco a los versos de Zorrilla, ¿no? Por ejemplo en Don Juan, los soliloquios que hace Atahualpa, estos monólogos tan líricos, tan fascinantes, realmente bien cuidados, muy al estilo de una filigrana. Bueno, los que escribimos sabemos que ese es un trabajo realmente muy difícil, donde también entra a tallar el tiempo. Entonces yo quiero felicitar a Millán porque realmente tiene una pluma realmente impresionante. Yo lo quiero felicitar por eso, y por eso que el ritmo, cómo maneja, el ritmo de manejar, esto es una obra dramática, ¿no? Bien al estilo del teatro griego, que era hecho con puros versos. En este caso él hace uso del verso lírico, obedeciendo a la métrica, ¿no? Entonces, yo creo que cada puesta debe tener, no sé, 1000, 2000, 3000 versos, imagínense, o sea, por todos yo creo que acá hay más de 14.000 versos. Imagínense qué tal trabajo, ¿no? Y eso es lo que quiero resaltar, tiene una belleza, realmente una belleza muy bien hecha, muy buena estructura, muy buen ritmo, y es un ducho pues en el manejo de la dramaturgia, porque bueno, Ernesto en su momento ya hablará de eso, porque no soy especialista en esto, pero sabe contrastar con estos momentos en que son intervenidos por los cantos corales, como una especie de pausa y una especie de cambio de ritmo para escuchar. Me imagino que si esto se traduce en una puesta, esos cantos corales, por ejemplo las doncellas, estas que cantan en la tercera tragedia, que se llama
El sueño de Machu Picchu, que por cierto estamos en la joroba del Día de la Mujer. En esta tragedia, que es la tercera, Millán le rinde tributo a la mujer. En este caso salen las viudas de los reyes incas, que ya estaban muertos, y suben a la montaña grande que es Machu Picchu, y entre ellas hacen una especie de mea culpa, y resaltan que por qué las mujeres, ellas como reinas, de alguna manera fueron un poco ninguneadas por los reyes incas. Cumplían un rol muy pasivo, y en el fondo eran mujeres fuertes, que tenían grandes capacidades, y en este encuentro que ellas tienen como ninfas, era una especie de un sueño onírico en Machu Picchu, donde ya habían muertos todos. Se encuentra la viuda pues de Atahualpa, de Huáscar, de Túpac Amaru I, ¿no?, que era el descendiente también de ellos, el otro rey inca que es Tito Cusi, creo, ¿no?, hermano de Túpac Amaru. Y todas estas viudas hablan de los maridos, que por qué fueron sometidas, que por qué no fueron escuchadas, que ante un consejo de ellas, ellos le decían: calla, mujer, y por favor déjame actuar. Entonces eso realmente es un homenaje a la mujer que en realidad tiene un rol preponderante en la sociedad. Eso es innegable. Y acá yo creo que es un gran tributo. Después me salté de la primera tragedia a la tercera. La segunda tragedia es la segunda obra, por cierto, del libro, se llama La tragedia de Willcapampa, que no es otra cosa que la caída del imperio ya en el estadio de Manco Inca, creo, ¿no? Y yo quisiera leer un extracto rápido de que cuando ellos llegaron a la fortaleza de Sacsayhuamán había un oficial inca que ya estaba en las postrimerías de su... O sea, ya estaban derrotados, pero la dignidad es lo que nunca se debe perder. La dignidad no se pierde. Entonces, yo me quedo impresionado cómo esta persona, a sabiendas que ya era muerto, que ya iba a ser ultimado, y que en vez de rendirse, hasta las últimas consecuencias, manejó la dignidad quechua como debería ser. Acá, por ejemplo, brevemente, Gonzalo Pizarro, por cierto, Pizarro, bueno, vino con todos sus hermanos, no todos, bueno, vino con Gonzalo, vino con el menor, que era un hermano díscolo, que abusaba, quemaba y saqueaba, que se llamaba Juan, creo, y Hernando, que era, entre comillas, el lugarteniente de Pizarro, que era el hermano, entre comillas, más ponderado, ¿no?, más tranquilo. Entonces acá Gonzalo, en un fragmento de esta tragedia, ya estaban en la fortaleza de Sacsayhuamán, ganando la batalla, y dice algo como: persignaos, si ya aprendisteis, ve muriendo tú, y van cayendo soldados incas. Entonces, un soldado español, que es un personaje, afirma: el hambre nos la ha quebrado. El soldado inca, que es Cusihualpa, dice: señor, rindámonos. Mientras lucha, dice: no quiero irte, si no tendría que arrancar tu lengua y luego el corazón por tu garganta. Esto le dice Cusihualpa a un soldado porque le decía: señor, rindámonos. Y Cusihualpa, que era un oficial realmente de carácter, le dice: no quiero irte, si no tendría que arrancar tu lengua y luego el corazón por tu garganta. Gonzalo Pizarro arremete y le dice: entrégate si quieres seguir vivo. Cusihualpa le responde: no quiero seguir vivo contemplándote, la vida no merece prolongarse a costa de su propia dignidad. Solo me entregaré con vida al Inca y a nadie más. Barbudos, a los españoles, ¿no? Escuchad, por la postera vez cuanto yo os odio, prefiero entrar con la emplumada frente al reino del infierno que sufrir, que compartáis conmigo mi país. Prefiero contemplar al dios Supay, cuyos horrendos rasgos horripilan, que vuestras caras. Yo, gallo feliz, voy a emprender el vuelo más insólito, me ofrendaré a la diosa Pachamama para que se transforme en el fangal que trague de una vez a vuestra raza. Y se arroja desde la torre, se suicida. Hernando Pizarro responde: héroe desesperado, adornarás el poste en que clavemos el cadáver, que a tus paisanos sirva de escarmiento. Pasémoslos a todos a cuchillo. Y sale. Bueno, ese fragmento realmente nos muestra cómo en realidad debemos ser los peruanos. Al parecer, el tiempo nos adormeció,
y no luchamos por nuestros intereses y no defendemos nuestra raza. Esa es una realidad terrible. Nos alienamos y rendimos tributo a lo foráneo. Es un tema más sociológico, no quiero salir de eso. Bueno, quizás para terminar, quiero hacerlo más breve. La cuarta tragedia, voy a hacer un poco más breve, se llama Lope de Aguirre. Lope de Aguirre era un personaje sanguinario en la historia. Incluso se hicieron películas. Warner Hex hizo una película que se llamaba Aguirre, la ira de Dios, que trata sobre este personaje que era un obsesionado de encontrar el oro, que se decía en El Dorado. También se han hecho películas sobre El Dorado, que era un lugar que existe, que está entre Colombia y Quito, pero que finalmente nunca fue un templo donde habían toneladas de oro, ¿no? O sea, era una mentira. Sin embargo, la codicia de estos conquistadores los llevó a perder leguas de expediciones para darse un fiasco, porque nunca encontraron dicho oro. En ese interín, Lope de Aguirre, en esta tragedia, lleva a sus expedicionarios a la muerte, nada más que la muerte, y me parece a mí que es uno de los títulos más fuertes del libro. Es realmente desolador, pero al mismo tiempo tiene una carga, una fuerza como para poder preguntarnos y decirnos: los seres humanos tenemos una parte, un fangal verde, pero al mismo tiempo tenemos que tener luciérnagas, tenemos que alumbrar. Todos tenemos una parte oscura, pero al mismo tiempo hay que resplandecer y ser fraterno con el resto, ¿no? Es importante. Me encantó en lo particular esta obra que se llama Lope de Aguirre. Realmente es muy fuerte, muy fuerte. Tiene una carga enfatizada en todo lo oscuro del ser humano, con actos muy, muy crudos, y yo creo que Millán en ese momento estuvo en un estadio pues muy particular, ¿no?, para que brote esta lírica. Finalmente, como para contrastar estas tragedias, que por cierto, al mismo tiempo, el autor, para los que no hemos tenido la oportunidad de conocer nuestra historia, esta es la oportunidad para refrescarnos, ¿no? Una cronología de la conquista entre el siglo XV hasta el siglo XVI. Es una buena oportunidad, como le digo, para refrescar la historia, porque Millán es un historiador, no digamos de los académicos, ¿no?, que teorizan, que registran, teorizan y luego registran. Yo diría que Millán es un historiador del alma, esos historiadores que observan, contrastan y finalmente le dan un sello muy particular desde el punto de vista introspectivo, que en la poesía es fundamental. Otro detalle, me parece muy deferente de su parte, que él narra los hechos históricos, las tragedias, las muertes, las codicias, lo que fuera, desde un plano del Inca, desde el contexto del Inca, del incanato, para con sus escaramuzas con los españoles, llámese los conquistadores. Porque de otra forma lo hubiera hecho desde el plano de los invasores, para que también muestren sus lados introspectivos, pero no. Él ha cuidado el escenario de ser contado desde el punto de vista de los amerindios, de los incas, no de los conquistados, probablemente para que nos identifiquemos más con nosotros mismos. Para terminar, como les digo, él termina con una comedia que se desarrolla en la Florencia, en las postrimerías del siglo XV, 1490 creo, que trata las peripecias de un comerciante que se llama Cosimo, el personaje, ¿no? Cosimo. Es un personaje contrastable que tiene unos zapatos muy particulares, espantosos, estrafalarios, quieran verlo como lo quieran, y en esa Florencia como que me parece un poco la sátira de hacer ver o de enfatizar de que en la Florencia del siglo XV nacieron los primeros mercaderes, nacieron los usureros y nacieron los que le rinden tributo al vil metal. Entonces, él un poco satiriza con este personaje que al mismo tiempo se sabe ganar la vida porque es un comerciante y al mismo tiempo es un asesor de finanzas de otros mercaderes o de otros nobles, incluso mediante la astrología, creo. Entonces, tipo tan hábil que
ganaba dinero por todos lados. Y en un momento dado es elegido por el, ¿cómo se llama? El gobernador, Lorenzo el Magnífico, antes de que muera, para que sea rey del carnaval por un día. Y hay una serie de peripecias que también le veo algunos vistos de la novela pícara, ¿no? Algo así como Estebanillo González, ¿no? Estebanillo González, que es una novela pícara donde el bribón tiene momentos hilarantes y un poco de sátira y un poco de sorna. O sea, ese se podría decir que es el postre del libro, ¿no? Del libro. Vuelvo a reiterar, el libro me parece absolutamente bello, muy lírico, y como decía este poeta español Antonio Gamoneda, no sé si se acuerdan, el que ganó el premio Cervantes, la belleza no debe ser gratis. Él dijo algo como esto: la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Esto quiere decir que la belleza tiene un costo, un precio, y quien quiere poseerla tiene que emprender una larga tarea, en todo sentido. Entonces, nuevamente repito, solamente espero que Millán cumpla el sueño, finalmente, de cristalizar estas puestas a través de las tablas, que vea la luz a través de las tablas, con personajes reales y por antonomasia en la propia ciudad del Cusco. Es mi deseo y espero que ese sueño se cumpla. Muchas gracias. Bueno, a continuación le paso el micrófono a Ana María García. Ella también es poeta y por parte materna tiene también el mismo origen gallego del autor, de Millán. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y felicitaciones porque han estado muy puntuales, a pesar del tráfico y la dificultad para llegar. Bien. Para mí es un honor compartir esta mesa con Millán, de quien yo diría que es un grande en todo el sentido de la palabra. Mi entrañable amiga Carmencita Navarra me habló de él como un poeta gallego. Entonces me interesó mucho conocerlo, ¿no? Porque un gallego, poeta, escritor, en fin, me transportó a toda aquella época en que yo trabajé en la Asociación Gallega del Perú. Mi padre fue gallego también, ¿no? Y yo tenía un lazo muy especial con él, ¿no? Entonces todo lo que viene de Galicia me toca el alma, ¿no? Entonces yo sentí que había un sentir común que podíamos compartir, pero no fui capaz de imaginar con lo que me iba a encontrar, lo que me esperaba en esta obra, ¿no? Me encontré con una obra monumental. En efecto, la obra de Millán es el equivalente literario de una gran obra arquitectónica. Es todo un monumento a la poesía, a la historia, al teatro, en sus versiones de tragedia y comedia, a la palabra, en definitiva. Y debe de tener Millán, como buen gallego, un arreglo con las megas. Aunque él diga que escribe desde la prehistoria, yo no encuentro explicable el que pueda escribir tanto y tan bien. Entonces solamente lo puedo explicar por el arreglo con las megas que él debe tener. El reconstruir una historia y convertirla en teatro, pero además versificándola, siguiendo las reglas de la métrica española, y que el sentido no solo no decaiga en momento alguno de la obra, sino que el soporte estructural sea impecable, es realmente obra extraordinaria. Aquí tuve la tentación de escribir sobrehumana, impensable, dantesca, pero luego dije no, muchas connotaciones. El libro que tenemos hoy en la mano es una recopilación de 5 obras. Las 3 primeras conforman la trilogía incaica y comprende la tragedia Atahualpa, La muerte del sol, la tragedia de Huilcapampa y El sueño del Machu Picchu. Atahualpa, La muerte del sol, da el título a todo el libro y representa la historia de la conquista española, la enemistad entre los hermanos Huáscar y Atahualpa y finalmente la condena y muerte de Atahualpa. Refleja cómo se entiende en unos y en otros el poder, la riqueza,
el orgullo, la humillación y la humildad, como el reconocimiento del poder sobre el poder. El lugar de la mujer en una y otra cultura, la relación del hombre con la tierra, el tema de lo religioso y lo sagrado. La segunda obra, La tragedia de Vilcapampa, habla de los intentos de recuperar el poder de parte de quienes se sienten descendientes de los incas y su fracaso. La tercera obra, El sueño de Machu Picchu, en la que casi todos los personajes, excepto dos, son mujeres. Está teñida de un clima de misterio y sombra, en tanto que sueño, pero refleja también las relaciones tan contradictorias y tan paradojales que se dan entre mujeres, independientemente de tiempos y de culturas. La siguiente obra, Lope de Aguirre, trata de la singular leyenda del Dorado, que no solo es conocida universalmente, sino que corresponde a una utopía universal que permanece anclada en el colectivo inconsciente del ser humano. La Comedia de los zapatos constituye una obra refrescante, llena de irónica simpatía. Es fácil reconocer en ella algunos rasgos de la comedia del arte, de la picaresca. El lugar, Florencia, el desarrollo principal en calles y plazas, los personajes, la actuación de algunos, las fiestas populares y el final en el que todo va acomodándose para contento del espectador. Pero también hay elementos del teatro clásico español y clásico griego, de Lope, Calderón, también de Shakespeare y seguramente de otros grandes. Una dimensión que me ha cautivado en la primera lectura de la obra y que voy a seguir apreciando, pues la amplitud de los textos así lo exige, es el contenido que va detrás de las letras. Como toda obra extraordinaria, no ofrece solamente una lectura dramática, sino que engloba a todos los géneros literarios por la sustancia, por el contenido. Es difícil decir esto, pues justamente se entiende que el tema literario debe ser acogido por un formato acorde con aquello que se quiere decir, que aquí se cumple a cabalidad. Pero a lo que me estoy refiriendo es que, además de su decir dramático, tiene también un decir filosófico y hasta ontológico. Permite entender la vida de cada uno de los personajes en su tiempo y espacio, pero también en su interioridad, con sus paradojas en el sentir y en el actuar. El tono y el ritmo en el uso del lenguaje nos permite no solo reproducir en imágenes a los personajes en su propio tiempo, sino que en los diálogos, los monólogos y soliloquios, labrados y tejidos de manera exquisita, es posible percibir el sentir de toda una época en el momento de la acción o de la reflexión. Si bien estamos hablando de una obra dramática, podemos sentirla como una historia narrada, como una poesía pura o como una representación real o una puesta en escena. Es increíble que esto lo haga solamente el lenguaje. Estamos leyendo teatro, pero estamos entendiendo también historia, filosofía, ética, derecho. Entonces llegamos al punto con el que empezamos. Es una obra monumental y global que hay que leer de todas maneras. Creo que lo que nos queda es agradecer a Millán por el tiempo que ha pasado en el Perú, por el tiempo que ha dedicado a conocer y estudiar nuestra historia, por la belleza que ha creado para deleite de todos nosotros, sus lectores, y agradecer al amor, porque creo que Débora es bastante responsable de esta obra también. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Les diré que todo lo que yo iba a decir ya lo dijeron, en el sentido de la ubicación. Lo que me da oportunidad a mí de salirme de mi libreto y reflexionar lo que significa el encuentro con Millán Picault. Por cierto, aunque de larga trayectoria literaria, para mí un joven dramaturgo, porque recién lo he conocido gracias a la generosidad de la editorial Inteo, que ha editado su producción escrita originalmente en gallego a las sonoridades castellanas. Y no es ingenuo decir a las sonoridades castellanas,
porque nos encontramos con un dramaturgo raro, que escribe de una manera antigua. Ya hoy no encontramos teatro en verso. Se ha proscrito el teatro en verso. No la poesía en el teatro, mucho cuidado, que es otra cosa, sino el teatro en verso. Ese hablar a sílabas contadas, o sea, es gran maestría, como decía Gonzalo de Berceo. Y escribir en verso no es sencillo, porque no solo implica decir el texto de los personajes, sino darles una dimensión y un peso que acepte la forma del verso, porque no es un hablar coloquial cotidiano. Hay que rescatar sonoridades especiales y pensamientos especiales que adornen esa retórica. E indudablemente es grato encontrarse con Millán y ver cómo lo va logrando y ver cómo lo va alcanzando. Pero yo diría que no es ese su mérito principal, sin embargo. Si ustedes repasan una vez más la historia del teatro, van a darse cuenta que actualmente ya no hay tragedia. Sin embargo, la primera obra de él, en 1977, Silvania, una tragedia. Claro, me dirán, la vida sigue siendo trágica y no lo niego. Digo que en el teatro ya no hay el género tragedia. No lo hay. La última tragedia contemporánea que se escribió fue La muerte de un viajante, de Arthur Miller. Y Millán Picotto frecuenta la tragedia. ¿Por qué mecanismos un dramaturgo puede llegar a un género que pareciera no funcionar en la época del pensamiento burgués y del libre mercado? Y ahí aparece la originalidad de Millán Picotto, porque es un autor que se ha arraigado al mundo. Es interesantísimo. Es decir, él ha nacido en Ourense, en Galicia, pero cuando se inspira, investiga en los pueblos del mundo, en las culturas del mundo, leyendas, historias, decires, aventuras del hombre, y por eso es capaz de rescatar en ese encuentro con el hombre histórico las fuentes de la esencia trágica del ser humano. ¿Cierto? Es así como llega a nosotros. Él es poeta, es dramaturgo y es músico. Y ese triángulo no es ajeno a su producción teatral, por la musicalidad de los versos, que además, y también es bueno saberlo, apareció en el diálogo, en los días que hemos estado juntos antes de esta presentación. Él ha traducido tragedias directamente del griego, ¿verdad? O sea, no es ajeno al género en sus ritmos, los yámbicos, los trocaicos, es decir, una musicalidad que no funciona en castellano porque el castellano tiene otro tipo de métrica, ¿no? Y que él, sin embargo, rescata y hace un juego muy especial que nos acerca en algunos momentos a eso, aunque en muchos momentos se impone el romance castellano y vence el romance castellano, porque sabemos también que la literatura de Galicia es el origen de la literatura española. Toda la literatura galaico-portuguesa medieval, ¿no?, está en los orígenes de nuestra literatura, ¿no? Todos los preropescos escribieron en galaico-portugués. Entonces, es una suerte de hermandad de lenguas neolatinas, por cierto, que en su momento, entre las invasiones de los godos, visigodos, los suevos, etcétera, enriquecían el decir y creaban una nueva lengua. Hasta hoy se discute, ¿verdad?, si el
el gallego y el portugués son una sola lengua, simplemente con pequeñas diferencias de decir, ¿no? Y cuando esto se traduce al castellano, entonces absorbemos sonoridades muy especiales. Y estoy hablando, miren, al comienzo de algo formal para penetrar lentamente a lo que me parece y he señalado como trascendente, que es este acercarse a las diferentes leyendas e historias que en el mundo le encuentra, ¿no es cierto? Leeré un tanto algunas partes que sí puedo leer porque no estoy repitiendo lo que dijeron. Por ejemplo, la decisión del Inteo, digo, y ha sido esta una decisión de un acierto mayor, porque la obra de Millán Picouto, nacido en Ourense, premio de teatro de la Asociación Nacional de Escritores en Lengua Gallega, se singulariza y concentra en un aliento universal y cósmico, sustentada por una actitud humanista que se alimenta e inspira en la interculturalidad, pues sus creaciones rescatan mitos, leyendas, testimonios históricos de su natal Galicia y otros pueblos del mundo. No es pues una mera referencia anecdótica el que haya agrupado su producción dramática iniciada con la tragedia Silvania en 1977, como ya dije, con nombres de planetas del sistema solar, ¿cierto? Hay una serie de obras de él de teatro, la serie Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Y justamente el libro que comentamos o que pensamos comentar mientras hacemos esta digresión inicial pertenece a la serie Saturno. Ya veremos cómo el elegir el planeta también tiene que ver con los contenidos. Y ahí están estas 5 obras, que es interesante también cómo las enfoca, porque llega hasta nosotros, así como ha llegado a la isla de Pascua, como se ha ido hacia la historia de Vercingetorix, ha tratado a autores que no se han tratado nunca, ¿verdad? Claro, y aparecen tratados por él por primera vez en el drama. Cuando llega al Perú, no toma el asunto exótico de ese pueblo incaico que es maravilloso y la gente cree que somos inclusive el país de los incas, ¿no? Y se olvida que somos el país de Chavín, de los mochicas y de las damas de Cao, ahora que veo a mi hija Rebeca ahí. Es decir, se olvidan de eso y siempre piensan en el país de los incas, como que los incas pasan a ser anecdóticos, pero él no los asume anecdóticamente. Los asume con un estudio profundo de los cronistas. Y si bien rescata de ahí muchas mentiras de los cronistas, porque no tiene la culpa de que haya leído mentirosos, ¿no? Mucha mentira de los cronistas, eso me lo explicó muy bien mi hijo Ricardo. Lo hace con esa conciencia de rescatar al hombre, al ser humano en las múltiples culturas en las que se da. Donde rescatar nuestra esencia de ser humanos en la variedad del mundo, ¿cierto? Y es lo que él hace. Y lo interesante de la trilogía sobre el Perú es que toma el momento culminante del fin del imperio de los incas, continúa con toda la etapa de la resistencia a la colonia, ¿no? O sea que es importantísimo, y al final, no sé si consciente o inconscientemente, nos habla del Perú de hoy, y ya veremos por qué. Porque esas mujeres dialogando en Machu Picchu sobre sus maridos muertos en batalla civil y de hermanos, algo parece al Perú de hoy. De repente es igual. Indudablemente que tenemos mucho tipo de obras allí, ya las han mencionado, pero hay otro detalle interesante que también quisiera capitalizar. Los griegos, cuando presentaban la tragedia, presentaban al concurso una trilogía que le llamaban, hacían 3 tragedias, ¿no? Y como
Colofón presentaban una obra especial que se llamaba Drama Satírico. Yo siempre me preguntaba, porque además de drama satírico solamente ha llegado uno, el Cíclope de Eurípides, pero ¿por qué un drama satírico después de tanto dolor y el hombre frente al destino? Y con el tiempo, leyendo ya no más obras, porque no hay más dramas satíricos que el Cíclope, sino informaciones de los temas de otras que no han llegado, el drama satírico siempre era el triunfo del ingenio humano. Es decir, después de haber el hombre sufrido el destino, había una obra que decía, pero hay en el hombre el ingenio que lo hace capaz de elevarse sobre cualquier desgracia. Millán hace eso también en su libro. Entonces aparece de repente una comedia, pero la comedia como que nos libera de tanta sangre que el hombre derrama y lo instala en su risa, de repente en su ser ridículo, y le devuelve una dimensión más optimista también frente a la vida. Entonces pues hay una concepción también de construcción de obras que se escalonan para darnos facetas del ser humano, no una sola. Si ustedes reparan, un libro como La muerte del sol, ustedes lo leen de inmediato y tiene repercusiones postmodernas, ¿no? Porque estamos matando el sol, ¿o no? ¿Acaso la contaminación ambiental no es una matanza de la vida? ¿No es cierto? No es un acabar. Alguien decía una frase muy bella, decía, con la contaminación vamos a hacer de la Tierra un planeta en el que hasta la muerte habrá muerto. Y es porque si no hay vida, no hay muerte. La muerte no es sino un colofón de una aventura muy bella que es la vida. Y bien, hay eso, ¿no? Esa angustia de estar destruyendo lo que nos da la vida y que aparece en este título, La muerte del sol. Pero para nosotros, los peruanos, este autor, que en su búsqueda universal ha ido pues desde su Galicia original a China, Escandinavia, la Edad Antigua, la actualidad, etc., encuentra en nuestro país una manera de reflexionar la ambición humana, lo que el hombre busca desesperadamente, y no la dimensión que le puede dar una reafirmación de su humanidad, sino la superficialidad de la búsqueda de la felicidad, que inclusive es rematada por la obra sobre Lope de Aguirre, el soñador del Dorado, no el ambicioso del Dorado, que tiñó de sangre todo su camino hacia el Dorado y que jamás consiguió nada. Entonces, hay que entender una cosa cuando uno lee teatro. El teatro es el arte del comportamiento humano. Pero cuando en el teatro ingresa el comportamiento humano, ingresa como una metáfora del comportamiento humano. Pero por estar ligado a esto que además ustedes saben que es objeto de estudio de la sociología, de la psicología, de la filosofía, de la antropología, de la lingüística, etc., todo lo que se pone en profundidad en el teatro tiene repercusiones psicológicas, sociológicas, antropológicas, y no nos sorprende que encontremos en este teatro, orientado por el verso, repercusiones filosóficas. Pero no es que sea un teatro filosófico, no existe eso. Son las repercusiones de la aventura humana allí vivida la que nos hace detenernos a pensar filosóficamente en el hombre. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de Atahualpa, al final, Atahualpa, después de haber vivido todo lo que se ha dicho de él en la obra, en la cárcel, no medita más que en la trascendencia de la existencia. No verterás por ti ninguna lágrima y sonreirás incluso cuando veas el último destello de tu vida caer sin fin al mar de las tinieblas. No tendrás miedo de dejar de ser mudado en polvo informe. Así era todo al principio, cuando aún sin tiempo el universo consistía en nube. Más adelante dice, otros ignoran
como cesarán, y su ignorancia es madre de su angustia. Tú, presintiendo estás el modo, la hora, con tal certeza que te da sosiego. En vano, sin derecho, están juzgándote. Tú siempre fuiste tu juez supremo, y tiempo hace que te condenaste por arruinar la obra de tu estirpe. Acepta el resultado como un hombre que perdió todo excepto la conciencia, y siendo un astro que se debe a él solo, también ha de extinguirse en soledad. Esto es toda una reflexión existencial, ¿no? De un nivel shakespeariano inclusive. Y aunque Millán por declaración no le gusta que Shakespeare monologue tanto, él monologa. Y hace monologar a sus personajes permanentemente. Y los coloca en ese límite, ¿no? En el que a punto de morir o habiendo vivido algo nos ponemos a reflexionar sobre eso y como dice Hamlet en este caso, nos transformamos en palabras. Pero hay una cosa simpática. Por ejemplo, en la otra obra que ya han sido descritas, ¿no? Los incas de Vilcabamba, usa el término quechua porque él ha recibido la asesoría de Alfonsina Barrio Nuevo, ¿no? Entonces esto pone tragedia de Huilcapampa, es Vilcabamba, nosotros le decimos Vilcabamba, ¿no es cierto? Los incas de Vilcabamba, se llama eso en castellano, digamos acá. Miren cómo comienza la obra. Es una obra que trata de la resistencia, pero a mí me parece maravilloso que comience así. Faisanes, guacamayos, cañas dulces, maíz, pacaes, lúcumas y piñas, en torno a casas de pulida piedra con puertas de aromática madera, de cedro. He aquí el exilio nuestro, esposa. He aquí el exilio nuestro. He aquí el país nuestro, señores. He aquí el país nuestro, sobre el que erigimos nuestra desgracia. País de guacamayos, faisanes, cañas dulces, el Perú. Y por eso me resultaba interesante, ¿no?, que en esta obra donde se encuentran 3 momentos de resistencia contra los españoles aparezca tan nítida la imagen de un país que está llamado a otro destino. Y por eso también me resultó importante el detenernos en las disputas de las mujeres cuando en el sueño de Machu Picchu se increpan mutuamente, ¿no? Cómo ponerse a discutir entre ellas. Acá está. Andamos disputando como estúpidas por lo que no se puede remediar. Mostramos un orgullo pendenciero donde debemos conversar tranquilas. Nosotras no buscamos la verdad. Lo que buscamos es prevalecer. ¡Ah, qué vergüenza! Y ahí dice algo muy interesante. Parecemos hombres. Puedo poner parecemos parlamentarios del Perú actual. Es decir, sí. Esa es la reproducción que tú no sabías que había, pero existe. ¿No? Cuando un peruano la lee de otra manera, por cierto. ¿No? Un poco claro, después aparecen Huáscar y Atahualpa destinados a eternamente caminar por el mundo, tratando de arreglarlo, qué sé yo. Un poco como en la obra de Jean Salman, El pescador de sombras, ¿no? A pescar sombras, ¿no? Así nos ponen a pescar sombras. Vamos a ver. Quiero leer esto, sí, es importante. La demostración de lo bien que ha asimilado nuestra historia en las obras dramáticas que nos presenta Millán Picouto, lo demuestra el que no hay un solo dato o escena que se quede en la mera referencia exótica, sino que ahonda en las causas y consecuencias de la inexplicable derrota de una grande y poderosa cultura a mano de un puñado de aventureros ansiosos de riquezas. Porque no es exacto que fue la conquista el encuentro de 2 mundos, ni siquiera la confrontación de 2 culturas. Fue el desalmado asalto de bandoleros
que vinieron en pos del oro y nada más. Robo que contribuyó a la grandeza de Europa y cuyo monto no devuelve hasta ahora a los países de América. Antes mal, le ha servido para convertirnos en sus deudores. Millán Picouto nos ofrece reflexivos enfoques sobre la caída del imperio, la rebeldía de los incas de Vilcabamba y una imaginativa convocatoria fantasmal en Machu Picchu de las sombras de Huáscar y Atahualpa. Y una nota muy breve, porque hay tanto que hablar a partir de tu obra, sobre la figura de Atahualpa. Atahualpa es una de las figuras que más aparece en el teatro peruano. Quiero aclarar además que cuando digo teatro peruano no me refiero solamente al escrito, no. Me refiero también a las danzas folclóricas, que es la más antigua forma de hacer teatro que tenemos los peruanos. Cuando vemos con ojos occidentales creemos que teatro solo es este libro, y no es verdad. Las formas teatrales son diversas en el mundo, y en el Perú hace 10.000 años comenzamos a hacer teatro. Hace 10.000 años. Pero es interesante cómo podemos emprenderlos a una visión externa, ¿no? Atahualpa ha sido tratado por O'Connor en Inca, por Schaeffer en La Casa Real del Sol. En el Perú, Bernardo Roca Rey ha escrito sobre Atahualpa, la muerte de Atahualpa. Un poco se parece a Atahualpa porque es reflexivo ese Atahualpa también cuando discute con Valverde. Pero hay alguien que lo ha cogido inclusive con una agudeza muy especial, don Felipe Buendía, en obras como Felipillo y Cuando el sol se apaga. Pero si hay una obra genial sobre Atahualpa en el Perú, genial verdaderamente, es el Atahualpa Chucaycunimpa Huanca, el Huanca del fin de Atahualpa, descubierto por Jesús Lara, en el que, como Millán Picouto muy bien decía él, es visto este momento desde la visión de los vencidos. Además, en un sistema teatral genial, ¿no? Por decir, Felipillo para traducir, traduce el movimiento de la boca, los españoles nomás. Nunca hablan, mueven la boca nomás. Porque para un inca era mover la boca. Y él mover la boca y traduce, ¿no? Es un recurso teatral extraordinario, ¿no? Entonces, después ya ha descubierto debates de incas, y si ustedes se pasean por todo el Perú, en las fiestas folclóricas siempre hay una danza dedicada a Atahualpa, y que está relacionada con el mito de Incarri, pues, ¿no? Es decir, este hombre fraccionado, que algún día volverá a reintegrarse y reinará. O como me decía mi hijo Ricardo muy bien, esa consecución entre los horizontes y las regiones, y que algún día recupera al Perú su capacidad de integrarse en horizontes y pierde la etapa de las regiones en que está dividido. O sea, como ven, son cosas ancestrales que nos comprometen, las que ha tomado para su trabajo con mucho acierto Millán Picouto. Pero terminemos esto, porque para no extendernos, pues se podrían hablar muchísimo. De la misma manera que Saturno es Cronos, pues, ¿no? Y Cronos es el tiempo, por aquello del cronómetro. Dios, al que consagra el planeta del mismo nombre que caracteriza a la serie, devoraba a sus hijos para mantenerse en el poder y evitar que uno de ellos lo derrocase. López de Aguirre recurre a la violencia para combatir sus propios fantasmas que terminan por aniquilarlo. El dorado es la meta inexistente y el infierno selvático la cruda realidad. Una vez más es en esta obra el hombre lobo del hombre y sus decisiones sanguinarias su mayor enemigo. Vanidad de vanidades y todo vanidad, comprende al fin que la muerte no es más negra que la vida. El verso es de Millán, ¿no? Y luego, pues, de estar en esto, como bien señalaban, esa tetralogía tan vibrante de dolor humano,
nos mete a una obrita que es simpaticísima. Parece otro autor, por la alegría, ¿no? Frente a tanto dolor como lo ha dado. La comedia de los zapatos. Ya saben ustedes por qué es aquello de los zapatos, que Cosimo tenía esos zapatos rarísimos, donde el espíritu popular vuelve a salvar el alma humana. Pero hay un personaje que no se ha mencionado, que aparece en esta obra, que es delicioso, pues. Yo hice una obra sobre él, por eso lo conozco muy bien. Savonarola. Savonarola es un monje, ¿no es cierto?, que gobierna Florencia en el año 1490. Y Savonarola es el último religioso, diré mejor ya, pues, que quiso entregar el gobierno de un país a Dios. Y se hizo, ¿no?, gobernante de Florencia, y dijo: si Dios quiere que Florencia superviva, supervivirá. Si no lo quiere, se acabará. Bueno, no lo quiso, inclusive a él lo quemaron, ¿no? Es decir, es que es interesante porque Savonarola está como contrapunto, ¿no es cierto?, luchando contra esa alegría que hay en ese pueblo con el carnaval que viene, Cosimo que va a ser el rey del carnaval, y Savonarola ahí diciendo sus anatemas contra el pecado, etcétera, etcétera. Es un contrapunto interesantísimo, ¿no? La presencia de un personaje tan singular como es Savonarola, y a la vez el contrapunto que hay con el poema de Lorenzo el Magnífico, que es un poema a la primavera, al amor, al mundo que se renueva, ¿no? Yo creo que, para finalizar, Millán es un hombre, un dramaturgo, que escribe para la paz del mundo, como recogiendo de todo el lugar donde el hombre se agitó y luego fue nada, la nada que dejó como cenizas que se entregan a quienes rabean, para que sepan que si no queremos ser cenizas, tenemos que instalarnos en la paz. Y quiero leer la invocación que él pone, porque me ha tenido la amabilidad de regalarme su producción completa al comenzar su producción. Vamos a leerlo a él. En su invocación inicial dice: ojo del día, sol, y de la noche luna, silentes luminarias, pareja primordial, ahora esplendorosas y al poco ya invisibles, con altos pensamientos la cumbre de la vida, dejadnos que os volvamos un solo brillo eterno, y él sea sobre el bosque del ánimo y del alma, el cenit de nosotros, este mortal nadir, y asciendan a él los versos cantando como aves que vuelan con el ara irisada de los sueños. Repito, y asciendan a él los versos cantando como aves que vuelan con el ala irisada de los sueños. Tal el tono, la voz, los pensamientos y los deseos de Millán Picouto, que desde la nación de Breogán, héroes celtíbero, ha llegado hasta nosotros. Mercurio de sus sueños, a compartirlos con nosotros, los peruanos. Tal vez por aquello del romance castellano, en que iba un marinero en el barco y uno le dijo: enséñame tu canción, ¿no? Marinero, marinero, dígasme ahora tu cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar: yo no enseño mi canción más que a quien conmigo va. Está con nosotros, ha venido a enseñarnos su canción. Gracias. Buenas noches. Ya podrán imaginar ustedes que no puedo menos que sentirme feliz porque soy muy consciente que este es el día de mi apoteosis.
resulta que mis compañeros, mi compañera de mesa, pues han hecho poesía no solo sobre mis versos, sino que han hecho poesía sobre mí mismo. Ahora, ¿qué digo yo para, digamos, por lo menos equipararme a lo que ellos han dicho? De todas maneras, tengo que decir que la presentación de este libro, aunque no fuera otra cosa, me ha deparado la alegría de encontrarme con personas tan magníficas e entusiastas. Yo estoy deseando ya que Luis Felipe Alpaca, que Ana María García, que Ernesto Raez, que más personas pues me pidan algo para yo poder contribuir con esto y respetar la ley de Laini, que fue en su día vulnerada. Esta presentación pues para mí también tiene una variación, que es que normalmente yo estoy acompañado por mi editor, pero mi editor esta vez no estuvo aquí, desde luego ha sido suplido maravillosamente, pero desde que yo comuniqué a Lima que no iba a estar Manuel Ramos, el director de esta editorial tan solvente que es Ediciones Linteo, que produce libros exquisitos, no solamente el mío, digo ya el mío, por lo menos en el nivel físico, pues aquí, en cuanto comuniqué que él no habría de venir, no podía, pues se constituyó una especie de tetrarquía sociocultural formado por una parte por Débora Figueroa, por Silvia Castañedo, por Viviana Suárez, por Carmen Navarra, que con sus trabajos, con sus contactos, pues dieron lugar al final a este acto. Mi colaboradora y mis colaboradores en la mesa han hecho ya una recensión tan a veces exhaustiva que me dispensan a mí de volver a insistir sobre eso, y más bien yo voy a hacer un comentario sobre sus comentarios, puntualizando ciertas cosas, extendiéndome y mostrando en algún momento también cosas que ellos no podían decir porque eran mi intimidad en cuanto al momento de creación o de producción de la obra. Hablaba Luis Felipe Alpaca de los versos, de la cantidad de versos que hay ahí. Bueno, es cierto que es un libro, pero son 5 libros dentro de uno, son 5 obras teatrales y cada una se podría editar dentro de un libro. He calculado que ahí hay 12.000 versos aproximadamente. También se ha aludido a si soy un autor del siglo XVIII. Bueno, soy un autor del siglo XX-XXI, eso ya lo podemos ver. Pero si tengo que hablar de mis referencias y de mis maestros, tengo que decir que mis maestros es el teatro griego, son Esquilo y Sófocles. De Esquilo conservamos una trilogía y es después Shakespeare. También hay influencia en mí, por lo menos yo lo reconozco como maestro, la obra de Goethe. Ahora bien, después de decir esto, cualquiera puede pensar, bueno, pues a ver qué hace este hombre para ser digno de tan excelsos maestros. En eso estoy, y nunca se sabrá hasta que por lo menos yo abandone esta vida viviente, si yo he estado a la altura de ellos o no. Tengo que decir, después de decir el origen de mi preparación, digamos, que yo he hecho, si bien es cierto que es una obra métrica en el sentido de que se pueden leer como poemas dramáticos, aquí el texto efectivamente tiene una gran importancia, pero el texto también es generador de acciones. He hecho una revisión métrica sobre el español y también en su día sobre el gallego. Las obras fueron publicadas en gallego originariamente. La literatura gallega floreció, tuvo un primer momento de florecimiento que es en el siglo XIII, cuando en español y cuando en inglés se hacían poesías aún rudimentarias. En gallego estábamos haciendo, digo estábamos yo ahora me incluyo entre mis coterráneos para una cosa positiva, pero se estaban haciendo todo lo que es la maravilla de las canciones galaico-portuguesas, que son miles de cantigas que conservamos, algunas de ellas, ya que se habló tanto de la mujer, pues en principio cantadas por mujeres, pero después eran los trovadores los que las tomaban. Posteriormente me
encontrado con que en otros pueblos hay canciones femeninas específicas, como por ejemplo en Afganistán, en que las mujeres pues a veces lamentan la ausencia de su novio, su esposo, su amante que está en la guerra. Bien, eso también existía en Galicia. Claro, las mujeres lamentan esto, pero conocemos cómo es la naturaleza humana. Ellas también a veces tienen momentos, digamos, de alivio, pues buscando un hombre que está más próximo, y ya que el otro fue a la guerra y no sabemos si volverá, pues ellas van viviendo, ¿no? Y hacen bien, además. Pero tengo que decir que yo he aprendido algo, y creo que por el cultivo del gallego he aprendido algo también de esta literatura galaico-portuguesa, en el sentido de que son obras también eufónicas. Una característica del idioma gallego aún hoy es la eufonía. Había el primer gramático gallego, digamos, científico, Juan Antonio Saco y Arce, decía que el gallego tiene todos los diptongos y todas las vocales del griego clásico más uno. Entonces yo cuando leía eso a los 17 o 18 años, en aquella época yo no podía estudiar gallego porque estaba prohibido, estaba excluido de la enseñanza, pues me emocionaba con eso, porque al mismo tiempo estaba estudiando el griego y el latín y el alemán, si bien es cierto que el alemán se me ha olvidado bastante. He hecho una revisión métrica de tal manera que el lector, la lectora, que digamos los intérpretes sientan fluir los versos tanto en gallego como en español de la manera más adecuada. Si leemos la Divina Comedia, vemos que Dante Alighieri pues usaba todo el tipo de endecasílabos que había en aquella época. No excluye ninguno, incluso endecasílabos que nosotros hoy no usaríamos. Pero después se fueron haciendo sobre eso determinadas depuraciones. Yo he llegado a la última, y creo que ya no se puede depurar más, que es excluir aquellos versos endecasílabos que tienen un acento en la tercera sílaba. En realidad esto está escrito en pentámetros yámbicos, quiere decirse que hay siempre 5 pares en cada verso, la primera sílaba tónica, la segunda átona, tónica, átona, etcétera, etcétera. Esa es la versificación también de Shakespeare, en que cuando está escribiendo en verso, que muchos trechos de él son en prosa, pues está escribiendo en endecasílabos yámbicos. He hecho esa revisión métrica. Y si bien es cierto que este es un libro que está traducido, como está traducido por el propio autor, ustedes tendrían mucha dificultad si ven el texto original y si ven el texto traducido, que es de saber cuál se escribió antes, porque en realidad hay una compenetración tan grande y hay una copia, una traslación total de las rimas. A veces hay que cambiarlas porque el idioma también es distinto, que se podría decir que yo he escrito esto primero y después lo he traducido al gallego. Digo, entre nosotros, que no ha sido así. Primeramente lo escribí en gallego, pero no se nota. El gallego tiene una gran fuerza contractiva, y lo que hay de diferencia es que a veces en gallego decimos en 11 sílabas cosas que en el español tienen 14 o 15. Pero yo me he arreglado por medio de unos reajustes del traductor, lo hacen los traductores, para concentrar a veces 2 conceptos en uno y hacer una fusión, y no se pierde la semántica. En cuanto a los personajes, tenía que decir que estas obras se ciñen tanto a la historia que cualquier persona que no haya conocido, en este caso, la historia del Perú, o que no la conozca todavía, leyendo estas obras, pues está conociendo una síntesis de la historia del Perú. Hablaba antes mi compañero Ernesto Ráez de que yo ahí también pongo a los coronistas. Efectivamente están leídos los coronistas, pero también están leídos los historiadores e historiadoras contemporáneos que han hecho una síntesis. Si bien es cierto que yo ahí incluyo todo el material, o la mayor parte de ese material, todo sería imposible, yo también he hecho mis revisiones sobre el material. Mi formación académica, si tengo alguna, esa la tengo, es de historiador y de historia antigua. Por lo tanto, yo bien sé que los vencedores, cuando vencen, pues escriben la historia a su manera. El Perú no tenía en aquella época escritura, todo se conservaba por tradición oral, y entonces fueron los españoles los que primeramente inventariaban bienes y después también contaban la historia pues a su manera. Atahualpa aparece siempre como sanguinario, pero no es tanto así, es que ellos se inclinaron
aparentemente como un simulacro, una ficción por la parte de Huáscar, y entonces ponen a Atahualpa como un ser sanguinario y un asesino despiadado. Es cierto que Atahualpa originó esa guerra civil. Huáscar tenía la razón histórica en el sentido de que era él el que había sido elegido como sucesor de Huayna Cápac. Pero, desde luego, Atahualpa, que seguramente estaba más capacitado, porque Huáscar, tan pronto empezó a gobernar, ya se enfrentó con las familias reales del Perú por medio de algunas represiones que hizo, pues es posible que Atahualpa hubiera sido mejor todavía que Huáscar, pero no lo pudo demostrar, no llegó a reinar propiamente. Murió, como dice él mismo en uno de estos versos, no pude llegar al Cusco, en medio del camino me perdí, lo dice él con endecasílabo. La tragedia de Uilcapampa, bien, yo presento un Atahualpa también, me decía Ernesto cuando hablé de él, comentamos las primeras veces que nos reunimos para comentar la obra, que es un Atahualpa meditativo. Era necesario que fuera meditativo. No me molestan los muchos monólogos que hay en Shakespeare, ni mucho menos. En Hamlet están muy bien puestos. Le comentaba antes a Ernesto que en Shakespeare lo que se da a veces son defectos constructivos. Yo sé que al decir esto pues van a creer que peco de inmodestia, pero han sido señalados por muchos críticos y entonces yo lo digo. A veces él en los 3 primeros actos desenvuelve mucho al protagonista o héroe y después en el 4º acto desenvuelve mucho al antiprotagonista, al antagonista, y entonces si le da mucha importancia a ese antagonista lo que hace es producir un corte como se produjo en Julio César, y entonces hay ahí un defecto constructivo, pero tiene maravillas tales como Otelo, como el Rey Lear, Hamlet, aún con esa parte, y después sobre todo con esa obra maestrísima de la literatura que es Macbeth, y por lo tanto pues ya me gustaría a mí escribir todo eso y a tantos. En la tragedia de Uilcapampa, como en todas en general, yo he seguido un método que es analéptico, que es ponerme en el lugar de los hechos y observarlos. Pero en este caso, como no me podía poner en 2 lugares a la vez y tampoco me interesaba mucho los vaivenes y las luchas internas de los españoles, pues yo me he situado en el bando de los incas. No porque me sitúe yo a favor de ellos, en toda circunstancia. En realidad yo estoy mirando la historia, en este caso lo estoy mirando desde fuera, pero en algún momento yo tengo que hablar desde dentro de ellos. Cuando hago hablar a Atahualpa o hay monólogos en que Tupac Amaru I se está despidiendo del mundo en la Plaza Mayor del Cusco, que lo van a estrangular, pues yo hablo desde dentro de ellos. No he escrito una línea de ningún monólogo que no me fuese inspirada, en el sentido de que hasta que yo no sabía qué decía Atahualpa un poco antes de morir, yo no me puse a escribir. Pero un día empecé a oír, yendo de Orense a Lugo por una gran reta. Galicia es muy sinuosa y casi no hay retas, por eso cuando se va de la meseta pues muchos empiezan a marearse con la reta, con las curvas, y algunos salen de la curva. Pero yo, como tenía una gran reta, pues puse el piloto automático en el automóvil y empecé a sentir: non verterás por ti ninguna agua, etc. Ya lo ha leído antes en castellano Ernesto. Y yo sentí, bueno, aquello que me costaba tanto saber qué es lo que estaba diciendo Atahualpa un poco antes de ser ejecutado, él sabía que lo iban a ejecutar, pues estos versos, al mismo tiempo majestuosos y melancólicos, son de Atahualpa. Y así los escribí. En el sueño, la tragedia de Uilcapampa, había la gran dificultad que en este momento, que hay tres monarcas o 3 incas. El primero Manco Inca, el primer, engañado, Manco Inca, que después ataca el Cusco y después se va a Uilcapampa, y después venían ya Titu Cuzi y Tupac Amaru I. Yo lo que hice fue seguir también conociendo, como conocen ustedes, la tradición teatral de los incas
y de los peruanos seguramente antiguos, que tenía un género teatral que era el huanca, que era un género histórico, lo que hago es que Tupac Amaru desde el principio se ponga de acuerdo con sus caballeros o con sus nobles para representar un huanca, una obra histórica, para saber él en qué parte, en qué momento están ellos de la conquista, qué les está pasando. Y entonces esta obra tiene tres actos. El primer acto pues es dedicado a Manco Inca, el segundo es de Tito Cusi y el tercero es de Tupac Amaru. La obra del sueño de Machu Picchu me fue inspirada por dos hechos. Primero, cuando los arqueólogas también, excavaron, allí vieron que en esa ciudadela, en último caso lugar sagrado, porque ciudadela parece que era un lugar exclusivamente guerrero y no lo era, se vio que allí había más esqueletos de mujeres, creo que encontraron 30 y tantos, que de hombres. De hombres encontraron 7 u 8, mujeres 30 y tantos. Seguramente los hombres estaban peleando, no sabemos qué pasaba allí, ni sabemos la finalidad de todo eso. Pero lo que después también me sugirió el sueño de Machu Picchu, que ya no es una obra histórica, en realidad las mujeres que allí están muertas, ellas no lo saben hasta que dos sombras masculinas se lo dicen, pues me lo sugirió el hecho de que en el Cusco, el pueblo quero, tiene una leyenda muy hermosa que dice que Atahualpa y Huáscar están en el reino de los muertos predicando la ley del Aini, o colaboración, que ellos vulneraron hasta que ellos y los muertos vuelvan a este mundo mejorados. En realidad, lo que ellos, su gran pérdida y el origen de su ocaso fue sustituir, digamos, la colaboración, la cooperación, que es no solo entre relaciones de hombres y mujeres, sino entre la humanidad en general, nuestro futuro, porque si no nosotros no podemos sobrevivir de esta manera, con relaciones de sumisión y de sujeción. Se me acordaba antes, cuando mi compañera y mis compañeros exponían, que Aristóteles decía que la poesía es más filosófica que la historia, porque la historia nos muestra a los hombres y las mujeres como fueron, y sin embargo la poesía nos muestra los hombres y las mujeres como debían ser. Atahualpa murió rogándole a Pizarro por los hijos y llorando. También imploraría por su vida. Me he cuidado mucho de poner esa escena, que sería muy lamentable, y además le quitaría a Atahualpa su, digamos, aura de heroicidad, porque si bien es cierto que Atahualpa, respecto de su hermano, era un antagonista, respecto de los españoles era un héroe. Entonces un héroe no puede hacer eso, entonces yo no lo he hecho. Igualmente se dice, esto ya en la segunda obra, que cuando Tupac Amaru primero echó un discurso antes de ser ajusticiado, o de ser, podemos decir nosotros, asesinado, porque fue ajusticiado ilegalmente e ilegítimamente, pues renegó de la religión incaica, renegó de sus propios dioses y alabó a los dioses españoles. Me he guardado mucho de poner eso también en la obra. Sin embargo, mucho de lo que él debió decir, no se sabe lo que dijo porque no se nos transmite, es decir, no se nos transmite literalmente, sin embargo están en la obra. Es decir, yo he hecho mis reajustes de tal manera que estas obras sean verdaderamente tragedias y que los personajes que tanto sufrieron aparezcan como héroes, y es una manera nosotros de restituir nuestra admiración desde este siglo. En cuanto a la presentación de estas obras, bien sería maravilloso ver que se representan. Yo creo que se necesita para esto 15 o 20 actores y actrices buenos, pero en conjunción con un grupo, digamos, folclórico. Allí en Ourense tenemos en los veranos, allí los veranos son el mes de julio, agosto y junio, tenemos unas jornadas folclóricas y todos los años va un grupo peruano. Y entonces, pues esté bailando huaynos u otra cosa, vemos la gran riqueza folclórica que tiene el Perú y que yo he tratado también de reflejar aquí. Aquí está la fauna y la flora del Perú, está diseminada, de tal manera que el color local no nos abrume,
pero sobre todo teniendo en cuenta también su folclore y su tradición oral. Bien, yo creo que la conjunción de un grupo teatral con un grupo folclórico podía esto enaltecerlo y representarlo maravillosamente. Ya no está en mis manos eso, sino está en manos de personas como Miriam Reátigui, etcétera, que si esta obra les agrada y si ven que lo pueden realizar y se pueden juntar esos medios humanos y también algún económico, sería maravilloso verlo pues representado al aire libre, en alguna huaca, etcétera. Voy acabando diciendo que ya se aludió antes que yo escribo tragedias y yo es cierto que me he quedado en Europa solo escribiendo tragedias. La tragedia es una manera de pensar la vida humana y la comedia también. La originalidad de los griegos, aquí lo que trato yo es de repristinar el origen del teatro y por lo tanto remontarme a Grecia tal como el teatro surgió, es que ellos, viendo que en la vida ocurren las cosas mezcladas, su originalidad fue separarlas. Es decir, se especializaron en la tragedia porque eso era un canto a un héroe muerto o una heroína. Antígona es una gran tragedia y era una mujer. Y por otra parte se especializaron en la comedia viendo, ellos también sabían que en el mismo lugar donde está muriendo alguien está naciendo al lado un niño o una niña. Por lo tanto la vida tiene esa ambivalencia. La originalidad griega que yo trato de recuperar es la estilización. En la vida todo se nos da mezclado. Tenemos momentos tristes y momentos alegres, pero la acumulación de momentos tristes, por ejemplo, nos produce elementos como, por ejemplo, en las grandes tragedias, no voy a hablar desde luego ahí de ningún ejemplo mío, sino de Shakespeare, por ejemplo, el Rey Lear. Cuando leemos el Rey Lear y acabamos de leerlo, vemos que no nos puede pasar a nosotros nada peor de lo que ya hemos leído. Por lo tanto, lo que llamaban ellos catarsis o purificación era que nosotros nos hemos despojado de tal manera de los sentimientos de horror y de compasión que nosotros nos hemos elevado. Y eso lo sentimos en pequeño, a un nivel más cotidiano, cuando vemos que después de una gran enfermedad se nos muere un pariente o alguien en nuestra casa. Lo curioso es que en esos momentos nosotros sentimos tristeza, pero es una tristeza muy serena, que a nosotros nos deja como descansados. Vemos que aquella persona ha dejado de sufrir y nosotros hemos sacado alguna lección de ese sufrimiento a veces. Bien, yo al final del libro he puesto bajo la adscripción de Atenea unos 70 y tantos fragmentos que pronuncian los personajes. No todo lo que dicen los personajes tiene una validez filosófica. Hay algo que dicen los personajes que yo no comparto. Tengo que decir que un personaje como Lope de Aguirre se parece mucho a mí, que también padezco a veces de una melancolía desesperada. Sin embargo, él me ha superado en que yo, hasta ahora, después de 66 años de vida, todavía no he cometido ningún asesinato. Tampoco he cometido suicidio. Espero morir sin incurrir en esos actos, pero no se puede decir. Lo dijo Van Gogh, que no se iba a suicidar nunca, y ya sabemos cómo acabó. Bien, ahí yo pongo a Atenea. Una de las estatuas que más me gustan a mí de la antigüedad es el rostro de Atenea Lemnos, de Fidias, el grandísimo artista, uno de los artistas más perfectos que han existido. Y entonces esta Atenea, no sé si habrán ustedes pensado que representa el ideal griego. Atenea era la diosa de las artes, pero era también la diosa de la guerra. Tenía un elemento masculino y un elemento femenino. Los griegos llegaron a profesar un ateísmo religioso. Esculpían a los dioses como hombres y a los hombres como dioses, también a las diosas y a las mujeres. Y entonces aquí vemos que en Atenea está tan fusionado los elementos masculinos y femeninos que nos parece una mujer masculina o un hombre femenino. Está eso así al presente. Yo tengo que ir acabando, es más, tengo que acabar de una manera abrupta porque Carmen Navarra va a colaborar, por último, en leernos un fragmento del suicidio de Mama Rawa, que es la madre de Huáscar y al mismo tiempo la viuda de Huayna Cápac. Entonces tengo que decir el precedente para que las palabras de ella pues estén bien situadas. Cuando ya había sido matado Huáscar y cuando ya Atahualpa había sido encarcelado,
Quisquis, uno de los generales de Atahualpa, el otro era Chalcuchímac, pues invadió el Cusco con los carangues que había develado años antes Huayna Cápac. La represión fue feroz. Entonces, en esta escena, ya creo que está en el cuarto acto, acaban de entrar, acaban de llevar a Mama Huipa y seguramente la van a violar y la van a matar, como a su hijo y al de Huáscar, que estaba ya enfermo en ese momento, y le han dado una cuchillada en el vientre a Mama Raua y le dicen: espera, que volveremos por ti, ahora vamos a ver si cogemos y matamos a Mama Huipa. Entonces Mama Raua pronuncia estas palabras ya en su lecho mortal, que nos va a leer Carmen Navarra, y que se lo agradezco mucho. Aquel que vuelva no me encontrará. Odio la vida que se aferra al aire tras expirar la verdadera vida. La herida, si bien larga, no es tan grave. Podría yo plegarla con los dedos, mas con las manos la desgarraré. Abríos mis entrañas a otro mundo. Desbórdate, caliente manantial. Penumbra paulatina, oye, escucha. Yo soy un águila, pero sé hablar. Esta que habla es Mama Raua Ogllo, esposa principal de Huayna Cápac, en cuyos días culminara el sol. Yo presencié docenas de batallas, tras las que, envuelto en sangre victoriosa, a mí volví a él, y la honda sombra sentíame abrazada y abrazada. Desde aquel tiempo todo es declinar. Muriendo estoy por obra de mis manos, únicas que merecen darme muerte. Oh, ellas fueron las que acariciaron el dorso del gran Inca deslumbrante, cuando me poseía como el cielo. Ya no retumban tanto mis latidos. Estoy hundiéndome en mi propio río. Termina, sangre. Cesa, corazón. No quedan tiempos dignos de vivirse. Si Malena Sanseviero, que empezó siendo tan generosa, acabase siendo generosísima, nos permitiese todavía un coloquio y después un brindis. Bien, muchas gracias. Entonces, pues bueno, se abre un momento de coloquio. Seguramente es posible que yo al final me haya extendido un poco más. Lo cierto es que hemos ocupado 1 hora y media, pero si hay alguna pregunta que se pueda hacer a mí o cualquiera de mis compañeros y compañeras, pues la responderemos. Sería bueno que si hubiese preguntas y participación del público. ¿En qué tiempo realizó la novela? Empecé en el año 2006 y acabé en el año 2012, la última obra, que es La Comedia de los Zapatos. Por lo tanto, Atahualpa la hice en 2 años y las otras en 1 año cada una. En realidad hago una obra cada año. El año pasado he descansado y este año estoy trabajando sobre la vida y la muerte del libertador del Congo, Patrice Lumumba, pero me quedé en el 3er acto porque aún no me han sido inspirados el 4º y el 5º. Por lo tanto, espero acabar este año. ¿Cómo así escogió al personaje Atahualpa? El personaje Atahualpa está escogido porque yo en principio dudaba
dudaba si hacer una trilogía sobre el final, digamos, del Imperio Azteca o del Imperio del Perú. Y empecé por visitar el Perú. Seguramente por influencia, había hablado con Débora, mi compañera había hablado con Débora de la belleza del Cusco, y yo desde había tiempo ya conocía bien la vida cotidiana del Perú en tiempo de los incas, y empecé por el Perú. El caso es que yo he escrito sobre Islandia y nunca he estado en Islandia. Tengo obras desenvueltas en otras partes del mundo, el Perú, en Japón, en China, y no he estado en China. En la isla de Pascua he escrito otra trilogía y nunca he estado allí. He de ir, desde luego, desde el Perú, por ejemplo. Pero yo vine en el 2006 al Perú y desde entonces he venido 5 veces. Yo creo que, como decía antes Ana María García, estoy embrujado. ¿Estoy embrujado yo o estoy enmeigado? No sé qué me pasa. El caso es que el Perú tiene una historia. Ya es una historia sobre la prehistoria, porque está tan estudiada que podemos hablar de ella como historia, tan riquísima. Aquí en este libro pues hay cantos peruanos traducidos, al mismo tiempo hay cuentos populares traducidos, etcétera, que claro, trabajar sobre el Perú pues a mí me proporcionaba un material enormemente extenso y rico. Y claro, no me encontraba así con la isla de Pascua, que tuve que inventar yo casi todo. Pero estoy seguro que lo que inventé ocurrió en la realidad. Pero claro, aquí desde luego no tenía que inventar tanto en ese sentido de hechos históricos. Ya estaba inventado, ya se había producido en la realidad. Y Atahualpa pues era para mí, tal como yo lo concebía, un personaje muy interesante. Y ya, te pregunté en el programa de radio sobre las heridas que causó toda esa tragedia que vivió el Perú. Esa herida, ¿crees tú que se ha cerrado? ¿Crees tú que el pueblo peruano es consciente de la barbaridad de lo que sucedió en esa época? Claro, se lo tendríamos que preguntar al pueblo peruano. Yo aquí ahora tengo que hablar por él. Yo creo que la barbaridad que ocurrió en esa época con el pueblo peruano ha ocurrido más veces en la historia de la humanidad. Por lo tanto, ahí el pueblo peruano no es original en ese sentido, es original en las formas y en los hechos. Es decir, le ha pasado eso a él. Nosotros también hemos sufrido, hemos tenido algún precursor de Atahualpa en nuestra propia Galicia. Pero el Perú, en última instancia, desde el año 1821, 1823, es un pueblo soberano ya. Lo que creo que tiene que hacer el Perú es echar sobre sí su propia historia, no olvidarla, y darse cuenta que es un pueblo soberano y libre. Y eso es muy difícil de conquistar. Es decir, pueblos libres, en el mundo hay 5.000 idiomas. Cada idioma representa más o menos una nación. Más o menos. Y hay muchas naciones que están sometidas, en Europa mismo, en la misma Europa. Por lo tanto, aquí ya hay una gran suerte ganada por los propios peruanos y peruanas, que es que el Perú hoy es una nación soberana, que tiene dentro de sí otras naciones o nacionalidades, los aymaras, los quechos y todo eso, y que tiene que buscar también la integración de todos estos elementos, porque si no se encuentra esa integración a gusto de ellos, pues en cualquier momento puede haber rebeliones o se pueden estar engendrando. Pero creo que esto pasa, si bien es cierto que todos los conquistadores pues son antipáticos y que son indeseables, pues el Perú tiene que mirar en este caso a España como algo que ya ha pasado, y así como por ejemplo un hijo o una hija que se ha independizado de unos padres que no deseaba, que los trataron mal, y después de independizarse los padres están por un lado ya y los hijos están por otro, lo que tiene que hacer es suprimir dentro de sí mismo el resentimiento, porque ese resentimiento y esa sensación de que fue herido ya no lo ayuda más. Es decir, eso tiene que cerrarse de una vez por el bien propio, porque los padres, en este caso España, están en su lugar y
y no gana nadie nada sufriendo y continuando con el sufrimiento. Que es un poco la historia de Galicia respecto a España en general. Los gallegos fuimos conquistados al final del siglo XV y nosotros tenemos un precursor de Atahualpa y de Túpac Amaru I, en que en el año 1485 Pardo de Cela, un noble, se resistió a ser, digamos, a que Galicia fuese englobada dentro del Estado español naciente, que se estaba formando desde Castilla, Aragón, etcétera, etcétera. Se resistió y fue decapitado en Mondoñedo. Fue un precursor de Atahualpa en eso. Pero nosotros desde aquellas no hemos levantado cabeza, por lo menos hasta el nivel. Hubo una mujer excepcional que fue Rosalía de Castro, que fue la protagonista de nuestro renacimiento literario, pero después del renacimiento literario tiene que haber un renacimiento político, una autoorganización del pueblo. Galicia es una de las 3 nacionalidades reconocidas del Estado español, pero no es una nación que sea libre. Aún hace poco nos ha dicho la Academia, digamos, de la Historia, que ustedes están enseñando una historia que no es la que fue. ¿Qué historia es la que fue? La que dicen ellos, la que se dice desde el centro de España. No, nosotros seguiremos estudiando la historia que nosotros conocemos y la que fue, que no están de acuerdo ellos con esa historia. Bueno, yo no, como cuando era profesor no les hice caso, seguí explicando mi historia. En fin, hay mucho sufrimiento en la humanidad. Pero también es cierto que yo creo, por encima de todas las tragedias, de que los hombres y las mujeres, individualmente y colectivamente, estamos condenados a ser cada vez mejores. Ninguno de los que estamos aquí dirá de sí mismo que es peor que hace 20 años. Yo, de mí, puedo decir que cuando tenía 12 o 13 años, comparado con hoy, era un poco imbécil, o mucho. Pero desde aquellas he sufrido y he gozado también, he aprendido mucho, y por lo tanto yo no tiraría toda esa experiencia que tengo y creo que soy mejor que antes, y eso creo que lo podría decir cada uno de ustedes. Y la humanidad, lo que nos pasa a los individuos, le pasa a la humanidad en su conjunto. La humanidad cada vez es mejor. Lo que pasa es que como vemos cosas tan terribles, antes pensaba, por ejemplo, que es siempre un buen momento para el teatro porque los malos actores en todas las épocas se dedican a la política. Y entonces siempre tenemos grandes actores fuera de la política y desocupados que desean ocuparse, lo cual no quiere decir que todos los políticos sean malos actores. César era un gran actor y Pericles también, ¿no? Y seguramente Catalina de Rusia. Mira, yo quería hacerte la misma pregunta que ha hecho Elena Pasapera, pero respecto de los gallegos. O sea, los gallegos han olvidado completamente la conquista que sufrieron por parte de los españoles, o sea, no le guardan ningún rencor, existe toda esta paz. Los gallegos padecen de algo que tengo notado que padece el Perú, que les falta un orgullo de ser ellos, ¿no? Es cierto que ese orgullo no quiere decir que tenga que ser inmodesto, que tenga que llegar a la hybris o la hybris de los griegos, que va a causar su perdición. Todo aquel que se sobrepasa en la soberbia va a ser bajado y puesto al por medio de la humanidad. Pero ojalá que todos los gallegos y gallegas fueran conscientes también de su historia. Eso en realidad todos los pueblos, que fuesen bien conscientes de su historia, porque lo que nos da la felicidad al final o lo que nos da la capacidad de mejorar es el autoconocimiento. Y entonces allí puedo decir que el movimiento nacionalista gallego es consciente de esa historia, pero el movimiento nacionalista gallego no es toda Galicia. Cuando toda Galicia pues sea consciente de su historia, desde luego toda Galicia se autoorganizará y reclamará desde luego otro papel en la historia y habrá una recomposición política. Hablando de España, concretamente de Galicia, creo que este año en que estamos, que va a haber muchas elecciones escalonadas que culminarán a finales de este año 2015, creo que va a haber cambios y que se van a forzar y que se van a ir al final decantando cambios institucionales. Yo aspiro a una confederación universal de pueblos libres. Creo que eso es nuestro final. Hoy la ONU es una caricatura de lo que puede ser otra humanidad. Y de los 3 ideales de la Revolución Francesa, el que no se ha todavía realizado, los otros se han realizado por lo menos en los papeles, pero el ideal de fraternidad no se ha realizado aún todavía.
y solamente con una Confederación Universal de Pueblos Libres lo podremos realizar. ¿Tú crees realmente en un futuro para la humanidad? Sí, yo creo que la humanidad tiene, yo creo en la capacidad creadora de la humanidad. La humanidad somos una especie muy exitosa. Tan exitosos somos que somos imperialistas respecto de los animales y respecto de las plantas, ¿no? Pero también es cierto que la humanidad, tengo que decir la humanidad, que la humanidad va aprendiendo mucho. Lo que pasa es que en su desenvolvimiento cada vez pues se va encontrando con mayores problemas. No tenemos que identificar la humanidad con la falta de dolor, ni que creamos que la felicidad consiste en no sufrir, porque el sufrimiento y el gozo son más o menos dos límites que tenemos que nos van orientando en el camino de la vida. Pero lo que creo es que la humanidad está destinada ella misma, porque así lo deseamos en el fondo, por lo menos la inmensa mayoría, no un 1% de la humanidad que está sometiendo a todo el resto, deseamos ser mejores para ser más felices. Y científicamente hoy tenemos ya los recursos para que todo eso se realizase. Lo que pasa es que tenemos que superar este sistema de producción, tenemos que ingresar el otro. Pero es que el modo de producción feudal era peor que el capitalista y el modo de producción esclavista era a su vez peor aún que el feudal. Por lo tanto, hemos mejorado, pero nos queda mucho camino por delante. Y cuando se acabe la historia, nos acabaremos nosotros. Yo creo que acabaremos poblando esta galaxia. No sé de qué manera, yo ya no estaré aquí, pero por lo menos estarán otros seres. Tendremos un brindis con un vino de Toscana, ya que la última obra se desenvuelve en la Toscana. Sí, por favor, queremos agradecer la colaboración de Librería Sur y a Malena Sanseviero, a Editorial Linteo y a todos los que nos acompañaron en la mesa. Muchas gracias. El libro está a disposición a precio de presentación, por favor, aprovechen. Brindo por el Perú y brindo también por mi tierra, Galicia.